Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Violeta Radio. Estos son pasaditas las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, en unos minutos estará con nosotros Amanda Monter, como todos los lunes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una conversación pues muy interesante y como todos los lunes tenemos un invitado muy especial a quien en unos momentos le vamos a dar la bienvenida. Les recuerdo que, bueno, este es un programa para la comunidad LGBTQ y más, pero también para todas las personas interesadas en los derechos humanos y la responsabilidad que tenemos para construir entre todos, todas, todes, una sociedad cada vez más incluyente y donde haya más justicia para las personas. Les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos el gusto de dar la bienvenida al maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien es politólogo por la UAM, licenciado especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, además de especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Entre su larga trayectoria y estoy resumiendo para no robar demasiado tiempo a la conversación que tenemos a continuación, pues ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza en la UNAM, además de asistente de investigación del doctor Óscar Correas Vázquez en el programa de investigación Derecho y Sociedad. Además, bueno, ha sido docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho y Teoría de la Constitución, y ha sido conferencista y expositor en diversas universidades y foros en México y en el extranjero, y cuenta además con más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas, editoriales de circulación nacional e internacional. Ha sido distinguido con la Cátedra Extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, tiene una serie de obras entre las que las más recientes destacan Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, La maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo tecnojurídico y bueno, algunas otras obras que mejor vamos a pedirle a él que nos cuente cuáles son estas obras. Maestro, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en Orgullo al Aire. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rogelio? Pues muy buenas noches. Pues muy contento, un poco, bueno, ya te imaginarás, Nora, en la situación en la que ando, un poco desgastado, pero pues muy contento y pues muy animado y también con muchas ganas pues de conversar, ¿no? Con ustedes y también pues aportar para la reflexión. ¿Por qué no nos platica un poco? Bueno, ya lo vimos en su extenso currículum, pero ¿por qué no nos platica un poco cómo definiría usted sus preocupaciones en el ámbito jurídico? Vemos que hay una preocupación por un derecho, pues, crítico, que se preocupe por algunos temas, pues, de justicia social, de abordar, pues, a lo mejor algunos aspectos que luego el derecho como más sistemático deja un poco de lado, pero ¿por qué no nos cuenta usted mismo cuáles serían esos temas que han guiado su trayectoria académica y de reflexión? Claro, gracias. Pues mira, a mí en principio, te quiero contar que yo en principio ni siquiera iba a estudiar derecho. Terminé estudiando derecho. Y ya en medio de eso, pues por un tiempo me interesó mucho el derecho constitucional, pues yo quería saber pues cómo estaba organizada la sociedad, ¿no? Y por qué, pues por qué unos obedecían y por qué otros mandaban. Y en qué se basaba eso, ¿no? Eh, Porque se me hacía muy complejo y yo no entendía cuál era la legitimidad. Yo mismo, pues siempre he tenido una actitud muy como disruptiva, ¿no? En la facultad me decían que yo era muy problemático. Eh, bueno, porque problematizo muchas cosas. Entonces, bueno, me dediqué un tiempo a estudiar eso, trabajé en temas de derecho constitucional, pero yo no lograba no estaba yo contento, no me sentía yo satisfecho porque no me hallaba estudiando derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, pues por los mismos, pues los formalismos, ¿no? Y la cultura que allí impera, las formas que se tienen, las prácticas,
yo no me encontraba, no terminaba de hallarme, ¿no? Como que la gente es muy, pues a veces muy, no formal, no quise formal, sino soberbia, arrogante, ¿no? Y luego también, pues los abogados son siempre como doble cara y viendo cómo mueven el dinero y pues se aprovechan de que los demás no saben, o medio saben, o no saben, ellos medio saben y se aprovechan, o de la urgencia, y la necesidad de la gente, ¿no? A mí eso me hacía tomar distancia. Total que fíjate que pues yo ya no quería continuar pues ya ni como profesionista del derecho, ni meterme en cosas de estudios jurídicos. Yo más bien, pues empecé a estudiar ciencia política, me distancié un poco, empecé a estudiar, entré a estudios latinoamericanos en filosofía, luego me cambié a filosofía, yo no quería saber del derecho, y dije, bueno, pues a lo mejor lo que me toca es ser académico, ¿no? Y voy a estudiar y voy a trabajar de ayudante de investigador y luego ya un día yo podré investigar, en fin, esas eran mis ideas. Pero pues las circunstancias me regresaron al mundo del derecho. Así es como empecé a trabajar en el CEICH, de ahí de la UNAM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios y Ciencias Humanidades. Me ayudó muchísimo porque ya eran pues, perspectivas distintas, ¿no? Y me sentí un poco mejor. Pero donde yo realmente me identifico, me encuentro, pues es cuando empiezo a asistir a reuniones de organizaciones y comunidades colectivos de varios lugares del país que se juntaban para platicar de sus problemas porque eran afectados por megaproyectos de infraestructura, de desarrollo y tenían afectaciones ambientales de todo tipo y de salud. Yo empiezo a asistir a esas reuniones, pues nada más como para escuchar y ver. Y bueno, pues ahí me quedé trabajando 10 años en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red de Defensa del Maíz, pues en temas bien difíciles, técnicamente complicados, siempre procesos colectivos, pero sobre todo porque pues la gente había muchas adversidades, eran causas que a veces se tenían como que ya perdidas, ¿no? Y donde pues no había dinero, no había recursos y pues no había abogados. Yo cuando vi eso, o sea, empecé a escuchar los testimonios, pues yo me quedé, mira, no pude hacerme a un lado, ¿no? Yo dije, no, o sea, aunque yo no sea experto en esos temas, algo puedo hacer, algo puedo decir. Y, y sí me siento responsable, pues, de ayudar. Y así me quedé, ayudando siempre pro bono, porque pues yo vi, ¿no? Cómo era difícil. Y yo no andaba ahí pues, buscando dinero o sacarle dinero a la gente, que ya de por sí la pasaba muy mal. Yo quería ayudar. Y fue en el servicio a los demás donde yo encontré como mi vocación y yo me pude reconciliar con el derecho. Y mira, pues de ahí, de ahí para acá, hasta ahora, trabajando en ese tipo pues de procesos, sobre todo cuestiones ambientales, cuestiones agrarias, cuestiones de derecho indígena, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues las clases que hoy doy en la universidad, pues son de derecho indígena, de filosofía del derecho, porque pues, estudié filosofía, y son esos temas pues los que me atraen y los que siempre me han dado pues como guía, ¿no? Y bueno, mi manera de entender y ejercer la profesión de abogado, pues siempre ha sido, pues de una manera, pues muy cercana, ¿no? De procesos, de movimientos sociales. Y mira, pues eso es lo que pues me da mucho gusto, ¿no? Es lo que me hace sentir pues muy contento, ¿no? De haber tomado esa decisión y estar en este camino. Ahí yo quisiera hacerle dos preguntas, maestro, porque creo que estamos con lo que usted nos menciona frente a dos cuestiones. Una, que la gran mayoría de la población pues a lo mejor ni entiende lo que está pasando en el ámbito jurídico, porque todo está hecho tal vez para que no lo entendamos, ¿no? Hasta que no hay una sentencia fácil, estas que se hacen casi que para que los niños puedan entender algunas situaciones que uno dice, ah, ya entendí, pero ¿por qué le están dando tantas vueltas a algo que a lo mejor tendría que ser accesible, ¿no? Claro. Pero también la segunda parte sería lo difícil que es darle gusto a todos, porque siempre en el derecho pues es un ámbito muy complicado y cuesta mucho trabajo como tener una justicia que sea pues que deje a todo el mundo tranquilo. ¿Qué nos podría decir sobre estas dos cosas? La dificultad para entender el derecho, pero por otra parte, pues lo difícil que es como hacer una justicia que incluya a todas las personas. Pues mira, yo creo que lo primero, ¿no? La dificultad para comprender el derecho, eh, pues tiene que ver, entre otras cosas, con la manera en la que los propios abogados se han construido un ámbito para sí mismos. Y no solo porque ellos ahí se realicen,
sino sobre todo porque es un negocio. Entonces, pues es un negocio al que no se puede acceder fácilmente. Hay que andar un camino para poder acceder a eso. Y eso hace pues que se justifique un lenguaje técnico, unas prácticas, una cierta pues comunidad jurídica, ¿no? En donde los demás pues quedan excluidos porque no son parte de ella. Pero no solamente una cuestión cultural, es una cuestión incluso, diría yo, económica, ¿no? Porque pues si la gente aprendiera derecho y la gente de a pie le perdiera el miedo al derecho y a los tribunales y demás, eh, pues créeme que un montón de trámites y situaciones jurídicas que vivimos diariamente las podríamos realizar nosotros mismos sin abogados, ¿eh? Pero los abogados no lo permiten. Entonces, hay toda una, pues todo este lenguaje y todas estas formas en las que los abogados se vuelven expertos y entre ellos forman una comunidad. Eso hay que reconocerlo porque eso sucede. Yo he hecho el experimento contrario. Eh, eh, pues mira, en la adversidad de los asuntos que te contaba, pues sin recursos, sin abogados a veces, pues a mí lo que se me ocurrió fue impulsar educación jurídica popular, siguiendo a Freire y otros. Dije, no, pues la gente tiene que aprender a defenderse cuando no hay abogados, porque pues yo mismo no me daba abasto, los compañeros que a veces me acompañaban, pues no podíamos. Y la gente empezó a aprender, o sea, yo me vi más bien como facilitador o como, pues alguien que transmitía y compartía conocimientos sobre temas jurídicos y la gente pues en la necesidad empezó a aprender y eso nos permitió darle la vuelta. Lo que quiero decir es que sí se puede compartir el derecho y entender el derecho de otra manera y la gente puede apropiarse de él, pero para eso hay que abrirlo, ¿no? Y muchas veces los abogados no se prestan a eso. Al contrario, marcan su raya y siempre ven como con desdén, ¿no? A los que no saben derecho o les llaman clientes, ¿no? Entonces ya al cliente, pues nomás lo representan y ellos deciden y el cliente queda desplazado. Y luego queda pues hasta sujeto a lo que el abogado decide. Cuando no, pues el cliente es el protagonista y es el sujeto de la historia. Y eso muchas veces se olvida, ¿no? En la práctica jurídica pues pues que es más convencional, ¿no? Yo he pugnado pues pues por lo contrario. Y luego, bueno, pues también pasa que pues no es tan, eh, pues no es tan asequible, ¿no? La manera en la que se puede transmitir el derecho para la gente, y eso también hace, pues, que se genere una cierta distancia. Pero luego, si nosotros vemos, en el caso, por ejemplo, de tribunales en México, ¿a qué se dedican? ¿A qué le dan más tiempo? Pues vamos a ver que no son a los asuntos que le preocupan a la mayoría de las personas del país. Se dedican sobre todo, por ejemplo, la Corte tiene más de 10.000 asuntos que tienen que ver con materia administrativa y fiscal. Y en materia fiscal se refiere a grandes empresarios que no quieren pagar impuestos. Les gusta explotar los mexicanos, les gusta pues explotar los recursos naturales del país, pero cuando les toca a ellos regresar un poco para generar pues mínimos de calidad de vida, garantizar servicios públicos para todos, pues ya no les gusta. Y resulta que la Corte pues le dedica muchísimo tiempo a esos asuntos para legitimar que no paguen impuestos. En cambio, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, qué pasa con los derechos colectivos, ¿no? Que son derechos que nos permiten ver, pues, cómo se atienden los grandes problemas del país, derecho al agua, derecho al ambiente, a la salud, el trabajo, seguridad social, desarrollo, vivienda, alimentación, eh, pues resulta que sobre eso la Corte en años recientes, pues apenas ha generado 121 criterios y jurisprudencias. O sea, nada. ¿Qué quiere decir esto? La desproporción. Pues que ese distanciamiento entre la sociedad y la justicia que imparte el Estado, pues es real, porque los jueces se dedican a tratar asuntos para una minoría de la población, en lugar de pues, ver los grandes problemas que hay en el país que aquejan a la mayoría de la población, porque pues es gente en situación, con alguna situación de vulnerabilidad o gente que pertenece a sectores empobrecidos de la población, ¿no? Y que padece brechas de desigualdad o de marginación. Eso es lo que me parece a mí pues, la clave de la injusticia que permite explicar este distanciamiento, ¿no? Mientras eso no se corrija, pues por supuesto que la gente no se va a identificar
con sus jueces y mucho menos va a querer saber de derecho. Y cuando alguien se mete en cosas de derecho, pues parece algo muy, muy enredado y además pues uno siempre entra como pues porque no hay otra y alguien me llevó a eso, ¿no? En fin, son cuestiones que habría que, pues que cambiar porque pues, el derecho Claro. es de la gente y para la gente, ¿no? Se nos unió Amanda Monter, que además ella es abogada y seguramente mucho de lo que dice el maestro Amanda, Raimundo ¿cómo estás? Espinosa te hace sentido, Amanda. ¿Qué piensas? Fíjate que me hace mucho sentido porque también ya lo vemos como a la hora de la implementación, ¿no? De esta justicia. Pero ¿qué pasa desde los inicios, ¿no? ¿Cómo estamos de alguna manera forjando las nuevas personas que se van a dedicar a la abogacía? Con ese sentido social, con ese sentido ético, o estamos solo buscando que sean técnicos del derecho, mercantilistas. Creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? La ética, la función social, recuperar eso o redignificar la profesión. Entonces, ¿cómo le hacemos en este marco también para empezar también desde cero, ¿no? ¿Qué significa practicar o ser, ¿no? Una persona abogada, por ejemplo? Y mira, si me permiten, Amanda, Rogelio, fíjate que pues yo soy muy crítico, por ejemplo, pues de la formación en la universidad, porque está todo orientado hacia el mercado laboral. Entonces, cuando solo se centra en eso, por supuesto, pues, voy a poner un ejemplo, los abogados de derecho ambiental, ¿no? Que es donde yo más he trabajado. Pues todos están pensando en ser abogados de alguna empresa transnacional, pues para facilitarle los trámites de manifestaciones de impacto ambiental y les parece bien. Si les va mal, pues serán abogados del servicio público, ¿no? En la Semarnat o la Profepa o lo que sea, con agua. Pero lo que nadie piensa ni se imagina, pues es ser abogado en universidades públicas, quiero decir, ser abogado que acompañe procesos sociales de defensa, pues del ambiente o del agua, del territorio. Pues no, ¿por qué? Porque ahí no hay dinero de por medio, o sea, la gente no tiene cómo pagar, entonces como no es negocio, pues no entra dentro del espectro pues del horizonte del campo de trabajo. Y lamentablemente nuestras escuelas pues se han enfocado en eso. Y ahí, bueno, pues ahí no se necesita que tú conozcas la sociedad, que tengas empatía o que tú tengas cierta cultura o ciertas preocupaciones sociales. No, ahí lo que se necesita es que tú sepas manejar las normas. Y en ese sentido, como bien dijo Amanda, pues es una formación que se enfoca en lo técnico, porque eso es lo que el mercado reclama. Y ya en esa tesitura, pues unos son clientes, otros son abogados, y la relación que nos media, pues no es la empatía social, o la preocupación por el otro, la solidaridad con sus problemas. No, la relación que media es la del dinero, porque el cliente le paga al abogado y el abogado le da resultados. Y ya cuando pasa eso, yo me pregunto, ¿y dónde quedó lo que dicen los chavos cuando entran a la escuela, a la universidad? Que la justicia y que quieren reparar y ayudar, pues se olvida porque ya están en otra lógica. Y luego pues van pasando los años, uno metido en eso, la vida como que te va diciendo, no, que es así, esta es la realidad, ¿no? Entonces tú tienes que renunciar a tus ideales, a tus sueños y a lo que tú querías ser en aras de un mundo con el que pues al final terminas, yo siento, ¿no? Que terminas como medio frustrado y descontento, y es bien triste. Digo, ya más allá de todo, pues es triste porque pues uno no está satisfecho con lo que uno termina haciendo, porque es algo distinto a lo que uno quería hacer. Y pues no, ahí hay una ruptura muy, muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ir a una cápsula, es hora de la cápsula, y regresando a mí me encantaría, maestro Espinosa, que nos hablara ahora de una de las minorías que están muy preocupadas por sus derechos en el mundo en el que estamos actualmente con Donald Trump y con muchos otros ¿Cómo no? asediando, y que es el tema de género y de las diversidades y disidencias sexuales. ¿Cómo Pero no? antes de hablar de esto, pues Amanda, es momento de la cápsula de esta noche. Y Antonio Pulido nos tiene una cápsula muy interesante sobre una exposición. ¿Cómo estás? Buenas noches, Antonio. Adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, Amanda Rogelio. Recuerda que estás sintonizando Orgullo al aire a través de la emisora Violeta Radio. Son las 8:58 de la noche. A todos nuestros radioescuchas, si van en el metro, en el Uber, donde sea que vayan, que tengan un buen regreso a casa.
Pues como ya lo comentaste, querida Amanda, el día de hoy les tengo buenas noticias a nuestros queridos radioescuchas, pero especialmente para aquellos que nos sintonizan a través del estado de Tlaxcala, porque los quiero invitar a que no se pierdan la exposición Memoria Histórica Diversa del Pecado Nefando a lo Queer, que esta exhibición pues la pueden disfrutar en el Museo de la Memoria allá en Tlaxcala. Bueno, pues ¿qué es lo que nos cuenta esta exposición? Podemos encontrar, observar documentos acerca de la criminalización contra la diversidad y de género. Esta exposición se inauguró el pasado 17 de mayo, justo en el Día Internacional contra las LGBT-fobias, que fue inaugurado por la Secretaría de Cultura y el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Por supuesto, pues también estuvo presente la directora del instituto, la licenciada Mayra Velázquez. Bueno, pues si a ti que te interesa conocer, adentrarte acerca de esta historia, de cómo fue evolucionando los derechos LGBTIQ+, lo podrás observar a través de fotografías y documentos judiciales originales que están fechados entre los siglos XVII y XIX, que forman parte del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Estos documentos nos muestran un panorama de lo que ha sido la lucha de derechos de la comunidad LGBTIQ+ del siglo mencionado. Una de las partes más interesantes que te puede llamar mucho la atención es que en esta exposición que son documentos que forman parte del fondo histórico en el apartado de justicia criminal, nos narran, podemos observar, leer situaciones acerca de hombres que fueron acusados de delitos como la sodomía, que bueno, en aquella época consistía en castigos que iban desde el trabajo forzado, violencia física y el destierro. Entonces, pues es quizá importante, bueno, no quizá, más bien es importante, ¿no? Adentrarnos, conocer todo lo histórico que lleva atrás de las siglas LGBTIQ+, porque no solo somos un movimiento social, sino que también aportamos y traemos una historia de por siglos, de los que ya te acabo de mencionar, esta exposición magnífica que no te puedes perder en el Museo de la Memoria en Tlaxcala. Y bueno, recuerda que este museo, esta exposición está expuesto en el Museo de la Memoria, que todavía queda tiempo para que vayas con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Está disponible hasta el 29 de junio, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en Avenida Independencia número 3, en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Y lo mejor de todo es que esta exposición es completamente libre. Entonces, pues tú que si estás radicando en el estado de Tlaxcala, pues mándanos unas fotos, compártenos qué exposición, qué información te llamó más la atención y por supuesto compártenos las imágenes a través de las redes sociales de Violeta Radio. Recuerda que esta información la escuchaste en Orgullo al Aire y por supuesto, bueno, nos escuchamos el siguiente lunes a través de la cápsula informativa LGBTQ+. No se despeguen, no se vayan porque continuamos con la entrevista con el maestro Raimundo Espinosa aquí en tu estación Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio. Pues vamos a Tlaxcala, Amanda, a ver la exposición. No sé si el maestro Raimundo en estos recorridos que está haciendo ya pasó por Tlaxcala, porque el maestro está en parte de estos procesos que están actualmente realizándose para la transformación del Poder Judicial. Pero bueno, podemos en alguno de estos recorridos pasar al Museo Maestro Espinosa para ver estas exposiciones que están aconteciendo. Pues vamos a regresar al tema que habíamos mencionado, y es el tema de las minorías, de la diversidad sexual, el tema de género en la justicia. Lamentablemente, pues vemos que hay avances, pero no hay avances tan grandes. Hemos tenido algunos espacios de apertura, por ejemplo, pues el papel que jugó en esta apertura el magistrado Ociel, que lamentablemente pues falleció, o bueno, en unas circunstancias muy complejas, y de repente como que quedan estos huecos donde nos preguntamos si la justicia está siendo realmente incluyente o si le está faltando algo todavía. ¿Qué nos podría comentar al respecto, maestro? Pues mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Digo, y en general, pues, por supuesto que toda esta violencia irracional, este, pues no debiese tener lugar, ¿no?
para nadie y en ningún caso. Eh, pero mira, yo creo que eso, de dónde, o sea, tratando de pensarlo un poco más a fondo, eh, esa violencia, ¿no? Dirigida contra pues, los compañeros que asumen pues una identidad, ¿no? Pues que no es bien vista, digamos, por el grueso en muchos espacios, pues es un problema que viene también desde la misma formación que no se corrige y que a veces incluso pues pues se fomenta también en las escuelas de derecho, porque bueno, pues yo lo he visto, ¿no? Cuando alguien ha estudiado ahí se ven muchas cosas y se aparentan muchas cosas, porque los abogados son buenos aparentando cosas, pero en corto, en económico, pues todos los comentarios y toda la discriminación sigue siempre ahí. Por más que en los programas de estudio se pongan que perspectivas de género o interculturalidad para el caso de compañeros de comunidades indígenas, en fin. Lo cierto es que en corto, pues persisten pues todo tipo de comentarios y de prácticas, ¿no? Y pues es una situación que yo creo que se internaliza de tal manera, pues que luego se va proyectando en otras prácticas, ¿no? Y en otros momentos toda esta violencia, ¿no? O la violencia del caso que comentas, pues me parece a mí también parte del desarrollo de estereotipos que se imponen también durante la formación de los propios abogados, ¿no? Y que bueno, pues persisten ahí. Yo sigo viendo episodios que suceden con estudiantes en la facultad, pero luego también a nivel profesional, ¿no? Y eso pues ese no es un mundo libre de violencia, pues no solo para mujeres, sino también para pues todos los demás pues, que tienen identidades diferentes, ¿no? Y que también tienen derecho de estar ahí y que además no afectan a nadie, o sea, no le están haciendo daño a nadie, ¿no? Pero sí hay sobre todo en la cultura jurídica, pues siendo tan conservadora, de por sí es conservadora en otros temas, ¿no? Eh, en estos, pues yo veo esta identidad del abogado, pues es un estereotipo que cuando es contradicho, que cuando es cuestionado, ¿no? A lo mejor con discurso, pero si no también en acto, es muy fuerte y los abogados pues no lo pueden soportar, ¿no? No digamos ya tolerar, no pueden con eso. Yo creo que esa historia deberíamos, o sea, ¿por qué suceden estos actos? Pues deberíamos nosotros también buscar en toda esta cultura que está detrás de la formación de la comunidad jurídica, ¿no? Yo creo que algo, algo encontraríamos por ahí. Y luego, pues lo otro, pues ese tipo de actos también dan mensajes políticos, ¿no? O sea, sí dan mensajes sociales muy fuertes, porque es algo así como que pues había llegado un compañero, un miembro de la comunidad, ¿no? Y perdónenme, era juez, ¿no? Si no me equivoco, era juez de distrito, si no me equivoco. Bueno, eh, imagínense con todos los debates de la carrera judicial y todo esto, pues lo difícil, ¿no? Lo disputado en tener un lugar así. Bueno, y era juez de distrito. Eh, y este acto de violencia manda un mensaje muy fuerte, ¿no? Así como, este, pues, llegó uno y no lo queremos, ¿no? Y ahí va la respuesta. Ese es un mensaje que se da. Y luego en la manera en la que se le da tratamiento al caso, pues también me parece pues que no ayuda, ¿no? A tratar pues de disolver estos estereotipos y estas malas maneras pues de tratarnos entre personas y seres humanos que somos todos, ¿no? Y más cuando había la posibilidad de que, eh, pues, jueces con pues con otra percepción, con otra vida, con otra manera también de existir, pudiesen a su vez construir una justicia diferente. Eso también se niega con estas violencias, ¿no? Yo creo que esos mensajes son muy fuertes y se tienen que atender pues desde antes, porque pues en la cultura jurídica mexicana yo sí sigo viendo mucha presencia de estereotipos que bloquean, ¿no? El que se puedan obtener pues cierto reconocimiento y ciertos espacios dentro de la profesión. Y luego también pues actos de violencia, pues a veces microviolencia, ¿no? Con malas prácticas y discriminación de baja intensidad, pero pues que terminan proyectándose pues en actos pues tan nefastos e irracionales como arrebatarle la vida y además
todo lo que se comenta en torno a eso, porque ahí es donde se ve el impacto social, ¿no? Todo lo que la sociedad comenta en torno a eso, que es pura, este, pues vaya, pura imaginación, especulación, en donde se dejan ver los estereotipos y la verdadera violencia detrás pues del tema, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente. Sí, efectivamente, y qué bueno que lo menciona. Amanda, ¿tú qué piensas? Tú que también has trabajado estos temas de acceso a los derechos, parecía que con eh, digamos, con estos nuevos actores dentro de la justicia, algo se estaba abriendo y de repente parece que estamos de nuevo como intentando construir algo. ¿Qué piensas, Amanda? ¿Qué te gustaría preguntarle al maestro sobre este Sí, tema? justo el caso del magistrado era una persona muy visible, muy activa, ¿no? Y no solo le truncan la vida, ¿no? Sino también, bueno, en la carrera, pero ese espacio que se había ganado porque Ujú. él estaba buscando aperturar, ¿no? Porque era tan visible, porque justo buscaba, ¿no? De alguna manera, que esto no se viera así, ¿no? No se viera como distinto, ¿no? En el mal sentido, ¿no? Donde la gente tuviera que reaccionar. Y efectivamente, como dice el maestro Raimundo, es terrible cuando dan la noticia, pero es más terrible leer la sarta de comentarios, perdón, que en redes sociales se ventilan porque es muy desafortunado. Y efectivamente es ahí no solo desde el trato periodístico, la forma en que se redacta, ¿no? La noticia, la forma en que se aborda la investigación, en que se concluye, ¿no? Con una hipótesis hasta extraña, ¿no? Que quizá no se logre sostener por sí misma, ¿no? Y que se quede así ya de repente en silencio, ¿no? Entonces, eso es curioso porque ya muy poco después de eso se hizo, ¿no? Yo pensé que iba a haber una reacción más fuerte porque claramente era una respuesta, o sea, la hipótesis que se daba como de alguna manera explicando qué pasó, ¿no? Cómo es que él y su pareja perdían la vida simultáneamente, ¿no? Fue como muy extraño y entonces, pero todo eso justamente demuestra estos sesgos de justicia, ¿no? Que si bien es cierto, se dan desde las formaciones pues las nuevas generaciones en derecho, pero también no nos hemos preguntado quiénes están al frente de, pues de esos grupos, ¿no? Son personas que ya tienen, perdón, eh, inculcada esta perspectiva, de verdad, este nuevo paradigma de derechos humanos, pero introyectado o solo lo siguen repitiendo en discurso, porque les voy a contar una historia muy triste a propósito de lo que nos decía el maestro, ¿no? Que uno termina como muy desilusionado porque yo en los ámbitos en los que he estado, ¿no? Que tiene mucho que ver con ambientes libres de violencia y libres de corrupción, y claro, ¿no? El respeto, la promoción, la garantía de los derechos humanos, muchos se terminan diciendo, pero eso solo son discursos, ¿no te has dado cuenta? Y es muy fuerte porque, pues para mí no solo es un discurso, ¿no? Es el ejercicio de mi profesión, me pagan por eso, yo digo, cómo puedo ser profesional? ¿Cómo puedo ser una persona servidora pública, ¿no? Si no creo siquiera eso, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo llegan estas personas a la docencia? Terriblemente también, ¿no? Pues no sé, porque tienen prestigio, les dicen, los ponen a cargo de un grupo, pero no tienen la vocación. Entonces, creo que es parte de todo eso y quizá a veces también esos llegan al sistema de justicia, ¿no? Y entonces vuelve lo mismo, siguen pensando que son discursos, ¿no? Que no podemos hacer esto realidad, pues tenemos un alejamiento terrible de una función social como es la abogacía y que a mi juicio termina no cumpliendo, ¿no? A propósito de lo que decía al inicio nuestro invitado de hoy, no cumpliendo su cometido, ¿no? Que es esa forma de relacionarnos de las mejores maneras, no excluyendo, por supuesto, sino incluyendo todas es que tiene que ser así, ¿no? Incluyendo todas las formas de ser para que puedan convivir todas en paz, en armonía, desarrollándose plenamente. Entonces, de repente el derecho parece que sirve a otros intereses y se convierte en algo que pues no estaba destinado a ser, ¿no? Digo, al final es una herramienta, pero ¿de quién depende cambiar todas estas visiones? Creo que todas y todos, pues nosotras y nosotros. ¿Cómo hacer, maestro, que el derecho no sea solamente un discurso, que los derechos humanos, la combate a la corrupción, no se quede nada más en un bonito discurso que escuchamos en la cátedra, en los medios, pero que al final pues no lo podemos aterrizar? Mira, yo lo que veo es que en muchas ocasiones, cuando
les toca a estas personas asumir posiciones para que les permitirían tomar decisiones o influir en la toma de decisiones, pues más bien mucha gente prefiere encontrar una zona de confort y, como se dice, nadar de a muertito para no comprometerse, para no generarse problemas. eh, pero bueno, pues tienen un puesto, siguen cobrando, cuando es en ese sentido del servicio público. O sea, el servicio público pues, es para servir a los demás, ¿no? Eh, pues sea en la circunstancia en que sea, ¿no? Pero muchas veces, pues ya cuando se convierten en servidores públicos, las personas cambian y empiezan a pensar más en cómo mantener lo que han logrado obtener hasta el momento. Y se les olvida, pues, en que empezaron ese camino para querer ayudar a los demás. Eso pasa mucho y se envicia todo. Y luego pues, terminan siendo burócratas y de nueva cuenta terminan convertidos en personas pues que uno las desconoce cuando las ve años después, porque no se parecen a lo que querían ser en un principio o lo que fueron antes, ¿no? Eh, eso pasa, pues pasa frecuentemente. Yo lo que creo es que, pues miren, se requiere, no es suficiente con que uno entienda un discurso y lo pueda reproducir. Creo que es bien importante cambiar las prácticas en tu vida cotidiana, cambiar tu propia cultura y lo que tú haces, cómo tú eres, ¿no? Cómo tú haces las cosas, cómo tú existes en el mundo, porque eso tiene una fuerza todavía mayor. Podemos entender las cosas a nivel intelectual, ¿no? Podemos tenerlo claro, pero de ahí a hacerlas es bien diferente. Si nosotros mismos como personas no somos diferentes o hay una bifurcación entre lo que decimos y lo que hacemos y somos, pues ¿cómo queremos ser congruentes cuando tenemos cargos de responsabilidad pública? Pues no, ahí también a la primera de cambio uno va a ser el que hable y otro va a ser y otra persona va a ser lo que está haciendo, ¿no? O sea, ahí hay una bifurcación y tiene que ver con que pues no tenemos esta identidad, pues no es plena, ¿no? Vivimos una contradicción que no resolvemos. Yo creo que en mucho esto es parte del problema, más allá de limitaciones institucionales y prácticas institucionales y lo que ustedes quieran, también creo que hay una cuestión personal, también creo que es algo que nosotros no logramos superar en nosotros mismos. Si tú a la primera prueba no vas a mantenerte firme en tus principios y convicciones, pues mucho menos lo vas a hacer a mediano y a largo plazo cuando todos los días te tienes que enfrentar a una realidad que te pone a prueba, ¿no? Entonces, sí hace falta mucho que, pues sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Del derecho donde se imparte justicia, pues que dejemos de mantenernos en un nivel de apariencia, donde el discurso lo compartimos todos, pero donde la práctica, ahí sí ya no. O sea, unas cosas sí, otras no, pero en corto soy de una manera y en público soy de otra. Todo eso no ayuda en nada y mucho menos cuando se tiene la responsabilidad de impartir justicia o ser parte del proceso de impartición de justicia, porque esa justicia va a ser falsa. Nunca vamos a llegar a nada. O sea, ¿a qué vamos a llegar si todos estamos jugando a qué hacemos y no hacemos a qué somos y que realmente no somos, ¿no? Pues ahí es donde yo veo parte del problema en cuanto a la subjetividad de las personas que participamos en los procesos de impartición de justicia. Maestro, y platícanos un poco de todo este aprendizaje que ha tenido en la docencia, de todas estas materias que nos contaba bueno, que has tenido a su cargo la de derecho indígena. Me parece que es una materia fundamental. Recientemente hubo una reforma, ha habido reformas Ah, sí. desde el 2001 hasta la fecha, pero todavía vemos un rezago muy grande en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia dando esta materia y qué piensa usted que es lo urgente en este ámbito? Claro, mira, cuando yo tuve la oportunidad de empezar a dar clases en la UNAM, el director de la facultad en ese momento me preguntó, ¿y qué clase es la que tú quisieras dar? Yo creo que él esperaba que le hiciera derecho constitucional o una de estas que son así como muy afamadas, ¿no? Muy peleadas. Y yo le dije, derecho indígena. Y dice, sí, derecho indígena. Bueno, derecho indígena. En ese momento era optativa. Entonces, en los grupos se inscribían 7 personas y a veces los cerraban y a veces no. Eh, pero bueno, yo
pues la materia que a mí me interesaba era derecho indígena, precisamente porque me permitiría, yo pensaba, ¿no? Me iba a permitir, pues, formar abogados diferentes en un tema que podía ser disruptivo. Yo por eso tomé la materia, ¿no? Para tratar de incidir desde ahí. Y dije, además, siendo optativa, ¿quién va a inscribirse en derecho indígena? Debe ser gente que ya de por sí trae algo que le interesa y trae algo diferente, ¿no? Dije, yo creo que ahí podemos conectar. Por eso empecé a dar la clase. Y luego, mira, pues de lo que yo he aprendido es que pues los problemas de identidad cultural en este caso, pues pesa mucho, ¿no? Las contradicciones que uno tiene. Yo siempre pregunto a todas, a todos, oigan, a ver, aquí quién es indígena. Así empezamos la clase, ¿no? ¿Quién es indígena? Y es raro porque como que los alumnos dicen, somos o no somos indígenas, ¿no? ¿Qué somos? Como que no se hubieran preguntado nunca. Y yo los digo, a ver, por el puro fenotipo, pues la verdad es que si no es porque pues medio que nos peinamos de una forma y traemos cierta ropa, pero pues lo cierto es que todos tenemos algo de indígena en este país. O sea, por supuesto que sí nos hemos entremezclado mucho, pero nosotros básicamente provenimos de comunidades indígenas, ¿no? Entremezcladas, pero nos cuesta mucho reconocernos a nosotros mismos aquí. Y eso es lo primero que confronta pues en la materia, ¿no? Porque ¿cómo vamos a defender a una comunidad indígena si nosotros mismos no podemos reencontrarnos con lo que nosotros somos? Y en parte nosotros somos también indígenas, ¿no? O sea, ahí es donde empiezan las preguntas con el tema de la identidad cultural en este tipo de asuntos. Y luego, bueno, lo otro es que eh, pues me doy cuenta de que la gente entra a este tipo de materias como pues porque piensan que no vamos a hacer nada, ¿no? O piensan que pues, es una materia para, como dicen, de barco, ¿no? Para barquear. Eh, pero la gente termina convencida, los compañeros terminan convencidas de que es una materia que tiene mucho sentido, porque te permite pensar el derecho desde la perspectiva, pues, del otro, ¿no? O sea, desde una perspectiva en donde, pues, no nos localizamos, porque nosotros vivimos en una ciudad, con unas ciertas formas, con unas prácticas, desentendidos, desarraigados, pero cuando empezamos a ver los problemas que tienen comunidades indígenas, si nos ponemos en su lugar, pues podemos también comprender el derecho de otra manera. Pensamos en la posibilidad de un derecho, pues que no sea heterónomo ni coercitivo, sino un derecho que se construya en autonomía y un derecho que además un derecho que se siga, que se atienda, pues no por la amenaza del uso de la fuerza, sino por la convicción de que uno sabe que cumplir la norma implica realizarse uno mismo en lo individual y realizarse también en colectivo. Eso nos lo enseña el derecho indígena. Y yo creo que son pues de las lecciones más valiosas que yo me he llevado pues ya de tanto tiempo de estar en la práctica de esto y también pues en la docencia, ¿no? Y yo son cosas que veo que los estudiantes que me ha tocado, con los que me ha tocado convivir, pues yo veo que son cosas que se les quedan pues muy grabadas y luego ya tratan ellos mismos de desarrollarlas en sus ámbitos, ¿no? Amanda, estamos ya en la recta final, pero seguro tú tienes muchas preguntas, pero alguna que dé tiempo de que el maestro nos responda. Sí, pues son cosas muy interesantes porque fíjate que esta parte de los temas normativos internos, ¿no? Justo nos enseñan que el derecho no es eso que bien nos dice, coercitividad, ¿no? No es la imposición, es esa negociación, es incluso la reeducación, ¿no? O la educación de las personas, pero con la finalidad de convivir, entonces, en armonía, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el tema de de nuestro programa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de alguna manera em, subiendo a la agenda pública estos temas, ¿no? Recordándonos cuál es la función del derecho, ¿no? No es excluir las formas, sino incluirlas a todas ellas para la convivencia, ¿no? No es tipificar lo que está bien o lo que está mal según, no sé, ciertos estereotipos, prejuicios o incluso costumbres, ¿no? Sino más bien incluirlas a todas para que todas convivan. ¿Cómo le hacemos, maestro Raimundo, para subir estos temas a la agenda, para que impacten de una manera armónica en las normas, pero principalmente para generar este cambio cultural desde nosotras, nosotros mismos, desde la academia, desde nuestra familia, desde el ámbito más cotidiano? Mira, yo lo que me di cuenta que era efectivo, pues uno tiene que entender que se enfrenta a muchas adversidades, ¿no? Lo primero.
Por ejemplo, en mi línea de investigación que ha sido sobre todo esto de pensamiento crítico en derecho, pues ya se imaginarán, no me dejaban dar clases, yo estaba marginado, ¿no? Y dije, no, y cuando yo hablaba decían, no, no, son consignas, es pura ideología, ¿no? No es ciencia del derecho. No, pues yo lo que hice, dije, no, hay que prepararse más y hay que ganarles la batalla eh, con los argumentos y hacerles ver las contradicciones, ¿no? Y empecé, me esforcé mucho por construir mejor cómo yo lo presentaba para tratar de ganarles primero acá, que se dieran cuenta que había un problema. Y luego, cuando aún así eran necios, porque muchos de estos argumentos es gente muy necia, que lo tiene muy arraigado, que piensa que es algo, que son verdades absolutas, y no es cierto, son solamente los sesgos con los que esa persona, y los prejuicios con los que esa persona carga. Empecé a escribir pues libros y dije, no, bueno, a ver, pues si me van a criticar por lo que digo, pues, que me conteste con un libro, ¿no? O que me conteste en un artículo. Eso ayudó mucho porque me empezaron a dar un cierto espacio, un pequeño reconocimiento, y ya no era tan fácil desacreditar lo que yo decía. Y luego, pues es importante que uno sea congruente en la práctica, ¿no? Con los asuntos que yo he llevado y demás, y las oportunidades de trabajo que he tenido, posicionamientos públicos que he tenido que dar, pues yo he tratado siempre de ser muy congruente, ¿no? Entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Y eso también te da pues otro respaldo. ¿Yo qué recomendaría? Hay que tratar siempre de ganarles en los argumentos y con la razón, y evidenciar las falacias y las contradicciones en lo que sostienen y en sus vidas mismas. Y eso les mueve el tapete. Eso a las personas que están muy ensimismadas y muy cuadradas les mueve el tapete. Pero luego también creo que pues es importante que en la enseñanza y en la práctica del derecho, pues se cambien ciertas metodologías y concepciones. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho pues lo atrasado que estamos en los temas, por ejemplo, pues no solo de educación, sino incluso impartición de justicia. Yo creo, por ejemplo, que las metodologías interseccionales pues debiesen, miren, no caben, así como las comunidades indígenas, eh, la comunidad LGBT, no caben en un artículo, no caben en varios artículos de la Constitución mexicana. Son tan mexicanas y mexicanos como todos los demás y debiesen estar contemplados toda la Constitución, lo que nos indican cuando los quieren meter en un artículo o en pedacitos de artículos, lo que muestra, pues es la manera en la que se entiende que son, como que son algo que está ahí apartado del resto, y no es cierto, son parte de todo. Entonces, la perspectiva, por ejemplo, estas metodologías, estas perspectivas interseccionales, pues no son un protocolo que se aplica en unos casos, que a veces ni lo aplican, ni saben cómo. Debiesen ser metodologías transversales en cualquier caso, porque yo les aseguro que en gran parte de los casos que se suben a tribunales en nuestro país, vamos a encontrar sesgos de género, sesgos de étnico, de origen étnico, eh, sesgos de clase social, van a estar ahí. Entonces, una nueva justicia en nuestro país, como justicia social integral, pues debiese contemplar como punto de partida la implementación de estas metodologías, no por protocolos en unos casos sí y en otros no, sino desde una perspectiva transversal. Aquí también tendrían que construirse planes y programas de estudio con estas perspectivas interseccionales como punto de partida. ¿Por qué? Porque fíjense, los problemas de género, y bueno, ustedes seguro pues sabrán más que yo, pero eso es lo que yo podría compartirles. Los problemas de género, los temas de género, no caben en una materia. No es cierto, porque atraviesan transversalmente el derecho. Es como los temas de tecnología, que ahora están de moda. No, ya la materia de tecnología y derecho no alcanza. ¿Por qué? Porque la tecnología ya está en todos los ámbitos del derecho, en todas las materias. Entonces tiene que ser una perspectiva transversal, como los temas indígenas. La perspectiva de interculturalidad, pues no cabe en una materia, derecho indígena, ni acabamos de ver nada. No, en México, siendo una nación multiétnica, pluricultural, sustentada en pueblos originarios, pues la perspectiva de interculturalidad debiese ser un eje transversal para la enseñanza del derecho y en la práctica del derecho. Pero estamos lejos de eso. Pero yo creo que esa es pues, una batalla que hay que dar y que cambiaría muchas cosas, porque ya la formación y la cultura que nosotros recibiríamos sería muy diferente y dejaríamos de vernos todos como separados y distintos, cuando todos formamos parte de lo mismo y tenemos más problemas en común que los que nos separan. Pero son todos estos sesgos los que van marcando como compartimentos y separándonos a unos de otros por razones que no son razones, razones que no son razones, ¿no? Yo así es lo como
pues como lo he planteado, sobre todo pues en los temas en los que yo tengo un poco más de expertise, pero me parece que podría ser útil también como para plantear alternativas y algunos caminos, pues en, en los temas pues de los que ustedes se ocupan más, ¿no? Acá en el programa. Pues, maestro, ha sido un gusto tremendo. Lamentablemente hemos llegado ya al final, pero muchos temas se quedaron sobre la mesa. Esperemos que más adelante tengamos la oportunidad de seguir dialogando con usted sobre estos y muchos otros temas, porque creo que hay muchas cosas que atender y entre todos y todas podemos ir construyendo un diálogo cada vez más fructífero. ¿Dónde pueden encontrar sus perfiles o buscar más sobre su trabajo? Maestro, ¿hay alguna página, algo para que la gente pueda acercarse a su trabajo? Sí, Rogelio, claro, mira, pues están mis redes sociales, con mi nombre me pueden encontrar en X, en Twitter, perdón, en X, en Instagram, ¿no? En TikTok, también, bueno, mi página de Facebook. Tengo un canal de YouTube que la verdad yo creo que es lo más estructurado, y ahí pueden encontrar conferencias, debates, entrevistas, cursos que doy, porque a veces sobre todo en pandemia los grababa y los subía, ¿no? Entonces, pues ahí pueden encontrar cursos de varios temas de los que yo me ocupo. Y bueno, tengo una página web también, ahí pueden encontrar artículos que pueden descargar gratis, capítulos de libros, incluso libros completos que pueden descargar también. Ahí los pueden, pues ahí los pueden encontrar, ¿no? Para pues enterarse un poquito más del trabajo que yo hago y a lo mejor puede ser útil pues para pensar otro tipo de problemas a los que pues yo no le he entrado de lleno y también por eso agradezco mucho el espacio, porque yo nada más escuchando y reflexionando conjuntamente, pues también aprendo. Y eso es muy importante porque todos crecemos juntos, ¿no? Y aprendemos más juntos. Pues muchas gracias, maestro Raimundo Espinosa. En unas semanas esperemos volvernos a encontrar para dialogar en alguna otra ocasión. Amanda, ¿qué hacemos ya? ¿Nos vamos a cenar o vas a ir al cine o qué vas a hacer? No, no. Ves que apenas alcancé a aterrizar a mi casa. Pues yo creo que voy a cenar aquí, tomármelo calientito, porque ya al igual que el maestro estoy un poco sentida la garganta y pues yo creo que ver un poquito de tele, porque no, ayer no vi el capítulo de uno de mis programas, entonces quizá hoy es buen momento. La Rosa de Guadalupe. Ah, Amanda, ah, no te la puedes perder. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas, Antonio Pulido, a Balán Flores, a Maru Chávez de Violeta Radio, a todas las personas que nos acompañan, que nos dan like, que repostean este programa. Y recuerden encontrarnos también en el Facebook de Orgullo al Aire, el YouTube de Orgullo al Aire y por supuesto a través de las redes de Violeta Radio. Pues nos vamos. Muchas gracias a todos y todas y nos muchas vemos el gracias. próximo lunes. Gracias, maestro, cuando sea de Gracias. nuevo la hora de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches.